¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va el fin de semana? Os subo, como os había prometido, el vídeo con posibles preguntas que pueden entrar, y que alguna de ellas entrará, en el examen sobre OSI, sobre Nyquist, Shannon, atenuación, ley de Ohm y demás. Como siempre, extraído del libro de texto, de las presentaciones y con las clases nuestras grabadas. Todo ello mezclado en la costelera de la inteligencia artificial. Y lo dicho, mucha suerte. Por cierto, quedaros hasta el final porque creo que hay unas cuantas preguntas de las que os pongo que van a entrar. Un abrazo. Muy buenas. ¿Estás dándole caña al examen de planificación y administración de redes de ASIR? Pues mira, has venido al lugar perfecto. Hoy vamos a meternos de lleno y a desgranar todo lo que necesitas saber para abordarlo. Sí, ya sé que este examen a veces parece el Everest, pero que no cunda el pánico. En un ratito vamos a ver las herramientas para que subas esa montaña sin problemas. Vamos a ir desde la teoría más básica hasta resolver problemas prácticos. Esto es, digamos, nuestro mapa para conquistar la asignatura. Venga, este es el plan de ataque. Un repaso rápido a la física, luego medios y tramas, y después a lo que hemos venido, a reventar preguntas de examen, tanto las de pensar como las de calcular. Y de postre, un checklist para que cualquiera vaya con toda la confianza del mundo. Vale, vamos al lío. Mirad, la clave aquí no es chapar como un loro, para nada. Lo que quiero es que se entienda el porqué de las cosas, que se piense como un auténtico admin de redes. Así, da igual la pregunta que pongan, se podrá desmontar. Venga, empezamos con un repaso ultra rápido, a la velocidad de la luz, de la capa física. Ojo, esto que vamos a ver es la base de todo, los cimientos. Si esto queda claro, lo demás va rodado. A ver, el ancho de banda, ¿qué es exactamente? Pues imaginad una autopista. Cuantos más carriles tiene, más coches pueden pasar a la vez, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Más ancho de banda es una autopista más ancha para nuestros datos. Permite que pasen señales más complejas y, por tanto, más información. Y ahora, la relación señal-ruido o SNR. Esto es súper fácil de entender. Imagina que estás en una discoteca intentando hablar con alguien. La voz es la señal, la música a todo trapo es el ruido. Ahí el SNR es bajísimo y no se entiende nada. Ahora imagina la misma conversación en una biblioteca. La voz se oye perfectamente. Eso es un SNR alto, una señal limpia, clara, sin interferencias. Claro, no todo es un camino de rosas, la comunicación tiene enemigos. Y aquí tenemos a los 4 jinetes del apocalipsis de las redes. Los ruidos. El térmico, que es básicamente el calor de los propios cacharros. La intermodulación, que son señales que se lían entre ellas. La diafonía, que es como si se escuchara la conversación del cable de al lado. Y el impulsivo, zas, un pico de tensión por un rayo, por ejemplo. Hay que conocer al enemigo para vencerlo. Bueno, ya controlamos las señales. Ahora, ¿por dónde viajan? Pues vamos a verlo. Toca hablar de los cables, los conectores, los componentes físicos, vamos. Y también de las tramas, que son como las reglas de gramática para que los datos se entiendan. Y aquí, el clásico de los clásicos, UTP contra STP. A ver, el UTP, el de par trenzado sin apantallar, es el que tenemos casi todos en casa. Es barato y para la mayoría de situaciones va de sobra. El STP, el apantallado, es como su hermano que ha ido al gimnasio. Lleva un blindaje metálico que lo protege mucho más del ruido. Es más caro, claro, pero si se va a montar una red en una fábrica con mogollón de maquinaria, es lo que se necesita. Al final es un tema de pasta contra protección. Pero si de verdad queremos lo mejor de lo mejor, ahí entra la fibra óptica. Esto ya es otro nivel, la campeona indiscutible. ¿Por qué? Porque va a la velocidad de la luz, literalmente. Llega muchísimo más lejos, le da igual el ruido eléctrico y encima es súper difícil de pinchar, o sea, es más segura. No es casualidad que sea la columna vertebral de Internet, vamos. Vale, ¿y cómo viajan los datos por esos cables? Pues en paquetes llamados tramas. Esto que vemos es la anatomía de una trama Ethernet. Es como una carta. Tiene la dirección del destinatario, la MAC de destino, la del remitente, la MAC de origen, pero quiero que os fijéis en una cosa. El FCS, al final. Esos 4 bytes son como un control de calidad. Es un código que permite al receptor saber si la trama ha llegado bien o si se ha corrompido por el camino. Súper importante. Bueno, y ahora sí, llegamos al meollo del asunto, a la parte importante de verdad. Vamos a coger todo esto que hemos repasado y lo vamos a aplicar a preguntas de examen de las de verdad. Por cierto, si todo esto está sirviendo, ahora es un momento genial para suscribirse, porque lo que viene a continuación es oro puro para el examen. ¡Venga, a por ello! Primera pregunta, y esta cae casi siempre, ¿eh? Un broadcast, ese mensaje que se envía a todo el mundo en la red. ¿Qué dispositivo le para los pies? ¿Quién impide que ese mensaje inunde absolutamente todo? A ver, a pensarlo un segundo. Pues sí, la respuesta correcta es el router. ¿Y por qué?
esto es lo importante. Un router trabaja en capa 3, con IPs, y su misión es conectar redes diferentes. Actúa con una frontera. Los broadcasts son cosa de la capa 2, de la red local. El router por defecto no los deja pasar de una red a otra. Un hub es tonto, lo repite todo. Y un switch, aunque es más listo, reenvía el broadcast a todos los puertos de su red local. El único que pone la barrera es el router, clarísimo. Venga, otra de las que no fallan. Si quiero mandar un mensaje a todos los equipos de mi red local, ¿qué dirección MAC de destino pongo en la trama? La respuesta es todo FF. FF, 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 FF. Pensad que en hexadecimal la F es el número más alto. Es como decir todo a uno en binario. Es una dirección especial que entienden todas las tarjetas de red y que les dice, oye, esto va para ti. Es lo que usan protocolos como DHCP cuando un ordenador se conecta y grita a los cuatro vientos, que estoy aquí, necesito una IP. Vale, cambiamos de tercio. Vamos a los números. Sé que a muchos las fórmulas os dan un poco de yuyu, pero de verdad, vamos a ver que si se siguen los pasos no tienen ningún misterio. Vamos a hacer juntos dos problemas que podrían caer perfectamente en el examen. Primer problema, nos hablan del teorema de Nyquist. Acordaos, Nyquist es para un mundo ideal un canal perfecto sin ruido. Nos dan el ancho de banda, B, y el número de niveles de señal, M. Y nos piden la capacidad máxima, la C. Venga, vamos a hacerlo paso a paso. Primero, la fórmula. C es igual a 2 por B por el logaritmo en base 2 de M. Sencillo. Segundo, ponemos los números que nos han dado. C es 2 por 3000 por el logaritmo en base 2 de 4. Ahora, el logaritmo. ¿Qué es logaritmo en base 2 de 4? Pues es pensar, ¿a qué número elevo el 2 para que me dé 4? Pues a 2, porque 2 al cuadrado es 4. Así que ese logaritmo vale 2. Y ya solo queda multiplicar. 2 por 3000 son 6000 y 6000 por 2, 12000. 12.000 bits por segundo, o lo que es lo mismo, 12 kilobits por segundo. Listo. Vamos con el segundo problema. Ojo, aquí la cosa cambia. Nos hablan de relación señal-ruido. Hay ruido, así que nos olvidamos de Nyquist y llamamos a nuestro amigo Shannon. Nos dan el ancho de banda y el SNR. Pero cuidado, nos lo dan en decibelios. Y aquí está la trampa en la que cae mucha gente. Mucha atención aquí. Este es el paso más importante. La fórmula de Shannon no funciona con decibelios. Hay que pasarlos a un número normal, a una relación lineal. ¿Cómo? Con la fórmula 10 elevado a los decibelios partido por 10. Así que 10 elevado a 15 entre 10. O sea, 10 elevado a 1,5. Esto da más o menos 31,62. Y ahora sí, ahora podemos usar la fórmula de Shannon. C es igual a B por el logaritmo en base 2 de 1 más el SNR ya convertido. Ponemos los números. 1.000.000 por el logaritmo en base 2 de 1 más 31,62. O sea, 1.000.000 por logaritmo de 32,62. Eso nos da más o menos 1.000.000 por 5,02, unos 5 megabits por segundo. El error típico es meter el 15 directamente en la fórmula. No se debe hacer. A ver, primera pregunta. Canal sin ruido, ¿qué usamos? Pues de cabeza al teorema de Nyquist. La fórmula es súper clara. La capacidad es el doble del ancho de banda por el logaritmo en base 2 de los niveles de señal. Ojo, con 4 niveles ese logaritmo es 2, porque necesitamos 2 bits para representar cada nivel. Así que nada, multiplicamos 2 por 3000 hercios y por esos 2 bits. Y listo, 12 kilobits por segundo, la B. Vale, ¿y ahora qué pasa si el canal es real, si tiene ruido? Pues ahí Nyquist ya no nos sirve. Entra en juego el maestro Shannon. Aquí el truco, y donde mucha gente se lía, es el primer paso. Hay que pasar la relación señal-ruido de decibelios a su valor lineal. La fórmula trabaja con potencias, no con logaritmos. Una vez que tenemos ese número, lo metemos en la fórmula de Shannon que veis ahí, y el cálculo ya nos da un resultado, en este caso, de unos 5 megabits por segundo. La C, clarísima. Vamos con un cálculo de SNR que esto cae siempre. La fórmula para pasarlo a decibelios es siempre la misma, 10 por el logaritmo en base 10 del cociente, o sea, señal entre ruido. Aquí es 1 entre 0,001, que es 1000. Y un truco para no usar la calculadora. El logaritmo en base 10 de 1000 es 3, porque 10 al cubo es 1000. Así que 10 por 3, pues 30. 30 decibelias, pan comido. Hablemos de atenuación. A ver, esto no es más que la pérdida de chicha que sufre la señal por el camino. Imaginaos que se grita y a lo lejos se oye más flojo. Pues eso es. La fórmula es prima hermana de la del SNR, pero aquí comparamos la potencia de salida con la de llegada. En este caso, 200 entre 20 nos da 10. El logaritmo de 10 es 1, así que 10 por 1, 10 decibelios de pérdida. Ojo, que es una pérdida, la señal se ha debilitado.
Cuidado aquí, que esta es una de las confusiones más típicas. Baudios y bits por segundo no son lo mismo. Los baudios te dicen cuántas veces cambia la señal por segundo, cuántos símbolos enviamos, pero la tasa de bits, el bitrate, depende de cuánta información metemos en cada uno de esos símbolos. Si tenemos 8 niveles, podemos codificar 3 bits en cada símbolo, porque 2 al cubo es 8. Así que la cuenta es fácil. 2400 símbolos por segundo por 3 bits que lleva cada uno, tachán. 7200 bits por segundo. Esta es de las fáciles, para pillar puntos. El ancho de banda de un canal es simplemente el hueco que ocupa en el espectro de frecuencias. ¿Cómo se calcula? Pues restando la frecuencia más alta menos la más baja que puede pasar. Así de simple. 18 menos 2, 16 kHz. No tiene más misterio. Pregunta de memoria, de las que hay que saberse sí o sí. El tamaño mínimo de una trama Ethernet es de 64 bytes. Y esto no es un capricho, tiene una razón técnica muy importante, que es permitir que el sistema de detección de colisiones, el famoso CSMA/CD, funcione bien. La trama tiene que ser lo bastante larga para que si hay un choque, la señal de la colisión le dé tiempo a llegar al que la envió antes de que termine de transmitir. Por eso, 64 bytes. Y claro, esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta. Si la trama tiene que medir 64 bytes como mínimo, ¿qué pasa si mis datos son muy pequeños? Pues que el sistema le mete relleno, lo que se llama padding, para llegar a ese mínimo. Ojo, el campo de datos en sí tiene que ser de al menos 46 bytes. Si aquí le metemos 30, pues para llegar a 46 nos faltan 16. Esos 16 bytes son el relleno que se añade. Está claro que en cualquier transmisión puede haber errores, un bit que se cambia por el camino, lo que sea. ¿Cómo lo detecta Ethernet? Pues con el campo que va al final del todo de la trama, el FCS o Frame Check Sequence. Esto es básicamente una firma matemática de la trama, un CRC. El que recibe la trama calcula su propia firma, la compara con la que viene en el FCS y si no coinciden, ¡zas! Trama a la basura, que venía corrupta. Dejamos Ethernet un momento y saltamos a PPP, el protocolo punto a punto típico de conexiones antiguas tipo módem o algunas VPN. En un chorro continuo de bits, ¿cómo sabe el receptor dónde empieza y acaba cada paquete? Pues necesita un delimitador, una bandera, un flag. Y en PPP esa bandera es una secuencia súper específica, 011111110. Cuando el receptor ve esto, sabe que ahí empieza o termina una trama. Volvemos a un concepto clave, de los que son la base de todo, la dirección MAC. Es como el DNI de una tarjeta de red, un identificador único de fábrica. ¿Y su tamaño? 48 bits, siempre. Es fundamental no liarla con la dirección IP, que es lógica, de capa 3, y tiene 32 bits en IPv4. La MAC es física, de capa 2, y tiene 48 bits. Vale, si la MAC es la dirección de una casa concreta, ¿cómo buzoneamos una circular a todo el vecindario a la vez? Pues para eso está la dirección MAC de broadcast. Es una dirección especial reservada que es todo unos en binario, o lo que es lo mismo, todo Fs en hexadecimal. Cuando una trama se envía a esa dirección, todas las tarjetas de red de ese segmento de red la recojan y la procesan. Saltamos ahora al mundo inalámbrico, al Wi-Fi. Y aquí la cosa cambia. En un cable es relativamente fácil detectar si dos señales han chocado, pero en el aire es un lío. Por eso, en vez de detectar colisiones, CD, Collision Detection, Wi-Fi intenta evitarlas, CA, Collision Avoidance. El sistema se llama CSMA/CA. Básicamente, los dispositivos escuchan antes de hablar y usan un sistema de turnos y confirmaciones para no pisarse unos a otros. Es una estrategia mucho más cauta. Para entender por qué los switches fueron una revolución, hay que hablar de dominios de colisión. Pensemos en un hub antiguo como si fuera una única calle de un solo carril para todos. Si dos coches salen a la vez, chocan. Eso es un dominio de colisión. Un switch, en cambio, es como un distribuidor con un carril de entrada y salida para cada casa. Cada puerto es su propio dominio de colisión primado. El tráfico solo va al puerto que le toca, así que las colisiones se eliminan casi por completo y todo va mucho más rápido. La idea de la multiplexación es muy sencilla. ¿Cómo hacemos para que varias conversaciones viajen por el mismo cable o por el mismo aire sin mezclarse? Pues hay varias técnicas. La que nos preguntan aquí, FDM o multiplexación por división de frecuencia, es la más intuitiva. Es lo mismo que hace la radio. Se divide todo el ancho de banda disponible en trocitos, en canales, y a cada usuario se le da uno. Cada uno tiene su frecuencia y no molesta a los demás. Y para terminar, una pregunta clásica sobre el modelo OSI, que es el esquema que nos ayuda a entender cómo funcionan las redes. Las direcciones IP, las que usamos todos los días para conectarnos a Internet, ¿dónde viven? Pues en la capa 3, la capa de red. Su trabajo es el direccionamiento lógico, global, y encontrar la mejor ruta para que los paquetes viajen entre redes distintas, por todo el mundo.
Bueno, y hasta aquí este repaso intensivo. Ha sido un buen chute de conceptos, gracias por haber aguantado hasta el final. Si este formato de preguntas y respuestas os ha parecido útil, la mejor forma de hacérnoslo saber es, pues ya se sabe, suscribirse, darle a la campanita y sobre todo dejar un comentario. Contadnos qué otros temas os gustaría que destripáramos así. Bueno, ya estamos en la recta final. Para que todo esto se quede bien grabado, vamos a hacer un checklist final. Estas son las cosas que hay que llevar tatuadas para el examen, ¿vale? Aquí la tenemos, la chuleta para el éxito. Primero, Nyquist o Shannon, ¿cuándo se usa cada uno? Acordaos, sin ruido o con ruido. Segundo, dominios de broadcasting y de colisión, quién para qué, el router frente al switch. Tercero, la trama Ethernet, saber qué es la MAC de origen, la de destino y sobre todo el FCS. Cuarto, UTP contra fibra, saber por qué la fibra mola tanto. Y quinto, los cálculos con decibelios. Que no asusten, hay que saber convertir el SNR. Si se controlan estos 5 puntos, se tiene medio examen en el bolsillo. Y para acabar, una pregunta para reflexionar. De todo esto que hemos visto hoy, que son los cimientos de las redes, ¿cuál es el concepto más crítico para el futuro? ¿Qué es lo que va a marcar cómo nos conectaremos en 10 años? Ahí lo dejo. Muchísima suerte con ese examen, a por ello, y nos vemos en la próxima.